¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que os esté yendo de lujo en este miércoles, Ecuador de la semana. Ya empezamos a visualizar más de cerca ese ansiado fin de semana, ¿verdad? Lo primero, me presento, como siempre soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro aquí con vosotros de nuevo para resumiros la partida del día de la jornada número 2 del Supertorneo Norway Chess. Como todos sabéis, se está disputando en Noruega, reuniendo a muchos de los jugones de la élite mundial: Magnus Carlsen, Kramnik, Anish Giri, Maxime Bachier-Lagrave, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la partida que vamos a ver hoy ha sido una completa locura. Ha sido un encuentro entre Anish Giri y Bachier-Lagrave. Yo la verdad que he acabado fatal después de tratar de entender todo lo que estaba sucediendo. He acabado más loco que Homer Simpson sin cerveza. Así que imaginaros, casi llamo voluntariamente para que me ingresen en un psiquiátrico, porque la verdad que ha sido muy difícil de entender para mí. Todo lo que estaba sucediendo en el medio juego, líneas muy complicadas, pero a la vez ha sido una partida increíblemente emocionante, ¿no? De las partidas que nos gusta ver a los aficionados del ajedrez, ¿verdad? Así que sin más, me dejo de rollo y vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas, ¿no? Bueno, Anish Giri, que ya sabéis que venía de ganar la primera ronda, decide abrir con E4, ¿no? Jugando agresivo, ¿no? Después de la... Bueno, ya sabéis que en el torneo de candidatos hizo todo tabla, así que parece que ahora está buscando la victoria en sus partidas. E4, Maxime Bachier-Lagrave juega C5, defensa siciliana. Ya sabéis que Bachier-Lagrave es uno de los mayores expertos mundiales de la defensa Najdorf, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Anish Giri, caballo F3, D6. Y bueno, aquí, como sabéis, como he comentado en otras líneas, alfil B5 es una de las líneas favoritas de Magnus Carlsen, que lleva posiciones muy sólidas del tipo que Magnus domina, ¿no? A la perfección. Pero bueno, aquí Anish Giri decide jugar D4 en línea principal, abriendo la posición, tras C por D4, potro por D4, caballo F6, atacando el peoncillo de E4, caballo C3, A6, ¿no? Hemos entrado en la defensa Najdorf, que como hemos dicho, Maxime Bachier-Lagrave es uno de los mayores expertos mundiales, ¿no? Y aquí hay 1000 millones de líneas, ¿no? Pues la jugada alfil E2, la jugada F3, como vimos el otro día, en una de las partidas que comenté, ¿verdad? La jugada alfil E3, la jugada H3, que está muy de moda en los últimos años y que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y bueno, aquí en esta partida Anish Giri decide jugar alfil G5, ¿verdad? Una jugada muy natural de desarrollo. Nos preparamos para el enroque largo en el futuro, ¿no? Y bueno, aquí la jugada más normal es E6, ¿verdad? Como he comentado también en alguna otra ocasión, G6, fianchettarse es una idea muy natural en la siciliana, pero en esta posición en concreto no es una buena idea. ¿Por qué? Porque el diablillo come en F6 y trae por F6, la estructura de peones queda totalmente arruinada, ¿no? Tras una jugada como dama de 2 en roque largo, el peón de D6 puede sufrir mucho en el futuro, ¿verdad? Y tenemos un casillón para el caballo en D5. Por tanto, la jugada G6 no se suele emplear. E6, F4, tirando ya a Facundo al ataque, ¿no? Que ya sabemos que es un gran guerrero. Y bueno, F4, pues la verdad que tiene un propósito muy sencillo, ¿no? En algunas posiciones jugar E5. Aquí hay millones de líneas, ¿no? Precisamente, bueno, pues se puede jugar dama B6, que bueno, esto lleva posiciones de peón envenenado, como se suele conocer, ¿no? Tras dama de 2, este peón, bueno, pues a esta línea de entrar en B2 se le llama la línea del peón envenenado. Las negras ganan un peón, pero a cambio las blancas tienen mucho desarrollo y la negra tiene una dama muy desplazada, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, aquí hay millones de análisis, millones de partidas que se han jugado, que también es muy complicado entender qué está sucediendo en cada momento, ¿no? Más posibilidades. Bueno, pues la jugada caballo BD7, que precisamente evita este 5, la jugada alfil E7, la jugada dama C7 y la que se jugó en la partida H6, ¿no? Y bueno, pues aquí alfil H4, jugada lógica, ¿no? Manteniendo la clavada. Y aquí se juega dama B6, ¿no? Pues vamos a entrar en líneas de peón, bueno, en líneas parecidas a la del peón envenenado, pero con el peón en H6, ¿no? Y aquí, en esta posición, obviamente el negro está amenazando comer en B2, ¿no? Con lo que estaría luego atacando el caballo de C3. Y bueno, pues parece que las negras pueden estar muy bien. Obviamente el blanco tiene que hacer algo al respecto. Una de las posibilidades es jugar dama de 2, ¿no? Precisamente pasando de ese peón de B2. Y bueno, tras dama por B2, torre B1, dama 3. Como os digo, aquí hay 1000 millones de líneas. Caballo B3, alfil por F6, E5, F5. Y es muy complicado, ¿no? Pero bueno, como en la partida no se ha jugado esto, no nos vamos a detener demasiado.
Anish Giri decide emplear otra jugadilla que es muy útil, que es la jugada A3, ¿no? Que parece una tontería y dice, oye Pepe, aquí deja de contarme milonga ya, deja de contarme tu vida, ¿por qué no me puedo zampar ese peón de B2 que está tan jugoso, que no me ha dado de comer hoy mi madre y, tío, que me lo quiero comer? Pues no os lo comáis porque no seáis agoniosos, ¿verdad? Y no lo queráis todo para vosotros, porque si coméis el peón de B2, precisamente el propósito de A3 es que tras caballo A4 no tenéis la casilla B4 para retornar con vuestra dama y precisamente la donna está perdida en esta posición, tenéis que abandonar porque os han atrapado la dama. Por ello, dama por B2 no es posible, ¿no? A mí este A3 me gusta mucho, me parece una forma muy elegante de parar el dama por B2, ¿no? Por eso las negras aquí deciden desarrollar con alfil E7, ¿no? Jugada muy natural. Y ahora alfil F2. Esto prácticamente se emplea se ha empleado en todas las partidas en esta línea. Ahora, obviamente, no podemos seguir desarrollando fácilmente el flanco de dama. Tras dama D2, ahora sí que las negras pueden capturar en B2, porque la torre de A1 está tocada y caballo A4 no se puede por dama por A1. Por ello la jugada alfil F2. Dama por B2 sigue sin ser posible y ahora amenazamos una amenaza muy concreta como es caballo por E6, ¿verdad? Digamos, sí, las negras no hacen nada al respecto. Caballo C6, ¡pum! Caballo por E6, atacando a la dama de B6 y bueno, el caballo viene a G7. Total, que la partida está medio ganada, ¿no? Por ello, las negras en esta posición normalmente se retiran de esa diagonal. La dama vuelve a C7, que es la casilla más natural de la dama, de donde controla el avance de las blancas con E5. Y aquí Anish Giri decide jugar dama F3. Es una de las casillas más apropiadas para la dama, ¿no? Puesto que en muchas líneas esta diagonal se puede abrir tras un posible B5 de las negras, ¿no? Y las blancas siempre tienen ideas con E5 para mirar a esa torre de A8. Además nos preparamos para el enroque largo y defendemos el peón de E4. Y la dama de F3 también apoya un posible avance del peatón a G4, ¿no? Bueno, aquí Maxime Bachela-Graf opta por caballo BD7, jugada de desarrollo natural, controla E5, que es la casilla más importante, y bueno, aquí enroque largo. Enroque largo, B5, como os digo, es la jugada, una de las ideas principales en la Naidov, y aquí en mi base de datos, pues ya solo había 6 partidas con esta posición. Es cierto que algunas entre grandes maestros, pero bueno, aquí es necesario comentar ya algunas ideas que surgen en este tipo de posiciones. Oye, uno puede pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa aquí? Si te juego E5 no gano ya la partida. Aquí parece que E5 ataco el caballo y ataco la torre, ¿no? Pues siempre existe la jugada alfil B7, que se opone a la captura en A8, por supuesto, gana un tiempo y luego el peón de E5 va a caer. Así que no debéis jugar este E5 tan prematuramente, ¿no? Si es por D6, simplemente alfil por D6 y cuando muevan la dama voy a zamparme a Facundo, ¿no? Algo que nunca queremos, ¿no? No debemos sacrificar a Facundo en vano. Ya decían, bueno, ya lo decían, ¿no? Hace un tiempo. Pues tras alfil por D6, perdón, tras B5, Anish Giri decide jugar G4, ¿no? G4, jugada de ataque, el plan de la blanca es siempre el mismo, ¿no? Tratar de atacar en el flanco de rey como si no hubiera mañana. H4, G5 son ideas muy naturales en esta posición, ¿no? Y si un peón llega a G5, las negras se tienen que preocupar muchísimo, ¿no? Otra jugada que no se os puede ir la cabeza es con alfil por B5, ¿no? Que bueno, este sacrificio suele ser interesante cuando podemos ganar el peón de D6. En esta posición no es el caso, porque la dama se puede retirar a B8 defendiendo D6, ¿verdad? Entonces, bueno, uno puede pensar, oye, que con dama de 3 parece que te gano este peón, pero simplemente torre A6 y las negras están casi ganando la partida, ¿no? Ese sacrificio solo es interesante cuando podemos capturar el peón de D6 ganando 3 peones por la pieza, ¿verdad? Por tanto, aquí Anish juega G4, como hemos dicho, y aquí una idea muy interesante también, muy típica de las sicilianas, ¿no? Jugar G5, que parece que debilita el enroque corto, aunque de todas formas el negro le cuesta enrocarse en corto porque ya os digo, la tromba de peones es bastante grande, ¿verdad? Y la jugada G5 es muy interesante, porque aunque abra línea, el caballo de D7 se va a colocar en la casilla D5 en un futuro, en la casilla E5, perdón, en un futuro muy próximo y va a ser casi inexpugnable de esa casilla. Y aquí Anish Giri emplea la novedad, según mi base de datos, H4, ¿no? En una partida entre Grigoriev y Zak se había jugado alfil G2, ¿no? La idea es muy sencilla. Ahora sí que E5 una amenaza porque alfil B7 no es posible. Entonces, aquí una jugada como torre B8 sería natural. Por ejemplo, si G por F4, E5, entonces sería un cañonazo, ¿verdad? ¡Bum! ¿Verdad? Porque ahora alfil B7 no es posible y la torre de A8 está atacada. Pero bueno, aquí una jugada como torre B8 y la partida sigue, por supuesto, ¿no? Pero bueno, H4, novedad de Anish Giri, novedad muy interesante, tirando todos los peones en tromba.
Y por supuesto el peón que las negras deben de capturar es el peón de F4, porque es el que habilita la casilla E5 para el caballo. Comer en H4 no ayuda para nada, ¿verdad? No ganamos la casilla E5 y la tromba de peones del blanco sigue siendo enorme, ¿no? Por eso, tras G por F4, bueno, pues las negras ganan la casilla E5, ¿no? Ahora, varias posibilidades. Anish Giri jugó alfil E2 y bueno, luego analizando la partida creo que he entendido por qué no ha jugado G5 directamente, ¿no? Porque G5 parece ser que una jugada que se nos va de las manos, ¿no? Avanzar la tromba de peones, como os digo. Ya que si H por G5, H por G5, esto parece que favorece muchísimo a las blancas, ¿no? Cuando el caballo se vaya, pues podemos entrar en H8, tenemos la jugada G6, como os digo, que E6 está muy débil, y esto parece muy bueno para las blancas. Pero sin embargo, las negras tras G5 tienen la jugada caballo E5. Caballo E5 y tras dama por F4, caballo G4, ¿no? Caballo G4 sin abrir la columna H8 y, bueno, pues las negras ahora amenazan el alfil de F2 y amenazan capturar en G5, ¿no? Tras dama por F4, H por G5. Bueno, aquí existe la jugada H por G5 y tras torre por H1, torre G por F6, un sacrificio de calidad muy interesante. Pero las negras simplemente, como os digo, pueden jugar caballo F G4 y ahora sí que la amenaza es H por G5 y el alfil de F2, con lo que parece que las blancas van a perder la pareja de alfiles y por eso creo que Anish Giri decide jugar alfil E2, ¿no? Una jugada que ahora sí que tras un G5, caballo E5, dama por F4, la casilla G4 va a estar cubierta, ¿no? Por supuesto, uno puede pensar, oye, Pepe, que a mí ese peón de F4, ya que no me lo has comido, no me lo vas a comer en la vida. Voy a jugar E5, ¿no? Para defenderlo. Bueno, esto sería un crimen posicional. No cometáis ese tipo de crímenes, ¿vale? Que incluso os pueden llevar a la cárcel por jugar este E5, ¿no? Y es que fijaros que Casillón tiene el potro en F5, ¿no? Aquí las negras están casi para abandonar, ¿no? Eso es un error estratégico muy importante que por tratar de mantener un peoncillo no debéis cometer. Bueno, pues tras el file 2, ahora la partida se jugó torre G8, una jugada muy natural que, bueno, que evita el avance G5, entre comillas, y presiona sobre el punto G4, ¿no? Y ahora vamos a tratar de comprender algo bastante complejo, ¿no? En la partida Anish jugó una jugada muy humana que es la jugada torre de G1, ¿no? Que nos preparamos para jugar G5. Nos preparamos para jugar G5 y defendemos en G4, ¿no? La jugada más interesante, según la máquina, ¿vale? Era la jugada G5 directamente, ¿no? Y la verdad que ciertamente es muy interesante. Tras H por G5, H por G5. Aquí dos posibilidades. Vemos que torre por G5 no es la más adecuada debido a torre H8 y cuando la torre vuelve, torre por, caballo por G8, ¡boom! E5. Y ahora la diferencia... Fijaros, vamos a tratar de entenderlo, es que tras alfil B7 existe un jugadón caballo por E6, ratatatatata, ¿no? La idea es que obviamente tras alfil por F3, caballo por C7, la blanca gana, pero si F por E6 existe la jugada dama H5, ¿no? Ahora que el caballo no está en F6, protegiendo la casilla H5. Tras rey de 8, una simple jugada como E por D6, alfil por D6 y dama F7, atacando el caballo de G8, forzándolo a saltar a F6. Ahora, tras dama por E6, es claro que aunque las blancas tengan pieza de menos, la posición es increíblemente favorable, ¿no? Estamos presionando en D6, el alfil viene a H4, ¿verdad? El alfil viene a B6, en algunas líneas, ¿no? Si el alfil se quita, el alfil viene a B6, ganando la partida inmediatamente, ¿no? Así que, bueno, esta línea es ventaja blanca clarísima, ¿no? Por eso en esta posición... Tras torre por G5, tras H por G5, las negras deben jugar caballo E5. Y tras dama por F4, caballo FD7, ¿no? Y esta posición es muy compleja, ¿no? Parece ser que la blanca tiene una ligerilla ventaja. No os dejéis la dama. Una jugada como torre H5, bueno, seguido de rey B1, torre F1, metiendo presión. La posición es de muy doble filo, ¿no? Como todas las posiciones en la Najdorf, ¿no? Ya sabéis, si sois valientes, atreveros con la Najdorf, ¿no? De eso sí tenéis que saber mucha teoría. Pero bueno, es muy interesante. Y bueno, aquí Anish Giri decide jugar torre de G1, que es una jugada imprecisa, ¿no? Debido a la potente reacción que existe aquí con la jugada D5, ¿no? D5 una jugada muy fuerte. D5 una jugada muy fuerte en esta posición. La idea es que tras E por D5, caballo E5... vais a ver la diferencia del haber incluido la secuencia de jugadas torre G8 y torre G1, ¿no? Porque podéis estar preguntando a vosotros, oye, ¿por qué antes de 5 no la ha jugado Maxime Vachier-Lagrave antes de torre G8? Pues vamos a tratar de entenderlo. Voy a ir un poquito más despacio en esta partida porque, como digo, es bastante compleja. La idea
es que, bueno, si tratamos de jugar en esta posición directamente con negra, D5 tras E por D5, caballo E5, aquí las blancas tienen un recurso muy interesante que es la jugada D6. Y tras caballo por F3, D por C7 y las blancas no tienen demasiados problemas. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Con la torre en G8, en esta posición, torre de G1, ahora D5, E por D5, caballo E5, ahora la jugada D6 no es posible. Por caballo por F3, D por C7 y la torre está en G1 y no está en D1. Por tanto, el potro se puede zampar esa torre que está rica, tiene un curry bocata di cardinale, ¿no? Y entonces, ¿qué sutileza, no? O sea, es decir, con la torre en G1, D5 es un cañón y con la torre en D1 las blancas se libran, ¿no? Por eso, tras caballo E5, las blancas no pueden jugar D6 y Anish Giri tuvo que jugar dama H3, ¿no? Y ahora, tras dama H3, la posición sigue siendo enormemente compleja. Maxime Vachier-Lagrave decide capturar en D5, ¿no? Ahora las negras, la verdad que están mirando a la casilla a G4 con demasiadas piezas, ¿no? Y aquí, según la máquina, alfil F3 era la mejor jugada, pero bueno, aquí a ver quién hace alfil F3, ¿no? Después de caballo por F3, alfil por G4, a ver quién calcula eso, ¿no? Aquí Anish Giri hizo una jugada también muy humana, ¿no? Que es la jugada torre 1, que evita momentáneamente la captura en G4. Digamos, sí, caballo por G4, simplemente alfil por G4 y alfil por G4, dama de 3. No es que la evite, pero la posición huele a compensación por parte de las blancas, ¿no? Es decir, aquí una jugada como rey F8, caballo F5, las blancas tienen mucha compensación, ¿no? El diablillo viene a la casilla de 4 y bueno, el rey negro está medio en pelotas, ¿no? Ahí. Así que, bueno, pues torre 1, una jugada muy humana, pero Maxime responde con rey F8, bueno, jugada profiláctica, ¿no? Ahora sí que quizás estamos preparados para continuar con el ataque en el flanco de rey, ¿no? Con B4, ¿no? Jugadas de ese estilo. Y bueno, las blancas no es que puedan hacer demasiado, ¿no? Y también estamos amenazando ahora capturar en G4, ¿no? Y por eso Anish Giri realiza la otra jugada humana, que es caballo F5, interponiéndose al diablillo de F5, ¿no? Y vais a ver que la posición ya es extremadamente compleja para las blancas, ¿no? Maxime Vachier-Lagrave decide jugar alfil por F5, G por F5, y ahora vais a ver que aquí las casillas negras, si los alfiles de casillas negras no estuvieran, las casillas negras para la blanca están increíblemente débiles, ¿no? Existe la casilla E3, existe la casilla G3 para la torre, que puede entrar con gran dolor, ¿verdad? Y bueno, pues por eso alfil C5 una jugada muy natural, ¿no? Cambiando el alfil que controla las casillas más débiles del blanco, ¿no? Tras un cambio de alfiles de casillas negras, jugadas como torre G3 son posibles, como D4, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a ver que ya la posición es muy difícil para las blancas. Anish Giri jugó dama F1, que parece muy fea, pero una jugada como torre F1, que parece más natural, viene diablillo F2, torre F2 y torre G3, ¿no? Ahora la torre puede entrar. Tras dama H2 existe un doblete, caballo G4, y luego, bueno, ganamos la calidad. Y tras dama H1, que parece más humana, existe aquí una jugada, torre por C3 con grandísimo dolor. Tras dama por C3, fijaros qué cantidad de jugadas. Dama por A3, dama 1, salta el potro a E4, ¿no? Viene la torre a C8. El rey negro está hiper seguro aquí. Así que, bueno, esta posición las blancas tienen que abandonar a la voz de ya, ¿no? Y bueno, pues tras dama F1 la posición es muy similar. Ahora Vachier-Lagrave decide jugar D4. Jugada muy interesante, ya que el caballo no puede irse a casillas muy útiles, ¿no? Si se va a D1, F3 gana la pieza casi, ¿no? Bueno, todavía no gana la pieza, pero bueno, tras caballo D1 podemos jugar miles de jugadas, ¿no? Torre 8, torre D8, F3... Y bueno, es similar la posición si el caballo se va a B1, ¿no? A B1 parece una casilla algo más interesante porque podemos reciclarlo por D2, ¿no? Por D2, aunque podéis ver el espacio que tienen las negras ya en esta posición. Vachier salta con el potro a E4, ¿no? Ahora existen amenazas muy concretas como caballo por F2 y D3. Digamos, si el blanco hace una tontería como torre H3, caballo por F2, dama por F2 y D3, ¿no? Ganando una pieza, porque el alfil ataca a la dama de F2. Y si en la partida se jugó tras caballo 2, alfil F3, precisamente evitando estas jugadas con F3, y si caballo por F3, torre por E4, ¿no? Bueno, tras caballo por F2, alfil por A8 se jugó en la partida, ganando momentáneamente una calidad, pero aquí existe la jugada caballo ED3, jugadón por parte de Maxime Vachier-Lagrave. La idea es que, bueno,
uno puede pensar, oye, ¿no son demasiadas piezas si C por D3? Bueno, existe simplemente alfil por A3. Si caballo C3, dama por C3, babú, ¿vale? Aprovechando que hay una clavada. Y si rey D2, alfil B4, el rey no tiene casillas, ¿no? Tras rey E2 aquí existe mate en 3 jugadas, ¿no? Increíble. Existe la jugada F3. Existe la jugada F3. La idea es que si el rey come en F3, dama G3, mate con tomate. Y la idea es que si el alfil come en F3, ahora el rey no tiene esta casilla de escape y entonces dama C2 es jaque mate tras caballo D2, única jugada, ¿no? Por eso tras caballo ED3 en las blancas no pueden capturar y jugaron rey D2 y ahora simplemente caballo por E1, dama por F2 y otra jugada D3, ¿no? D3, otra jugada buenísima de Maxime Vachier-Lagrave forzando a dama por E1 y aquí de nuevo otra jugada muy buena, alfil E3 y de hecho Anish Giri tuvo que abandonar en esta posición, ¿no? Ya que, bueno, pues si el rey viene a D1, viene mate con tomate en C2 y si el rey viene a D3, dama C4, mate con tomate, ¿no? La única jugada, pues, obviamente, dama por E3 y tras F por E3, rey por D3, pues por ejemplo, miles de jugadas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre dama D8 para capturar al alfil de A8 con dama por pieza, que ni siquiera el propio Magnus Carlsen es capaz de defender esta posición contra cualquiera de nosotros, ¿verdad? Así que qué victoria más brutal de Maxime Vachier-Lagrave sobre Anish Giri. El pobre Anish se ha ido calentico en el día de hoy, ¿no? Pero bueno, él no va a tener demasiado problema en recuperarse porque Noruega es bastante fría, ¿no? Así que, bueno, espero que hayáis disfrutado de este partidón. La verdad que todavía me cuesta un poco entender la idea. Ya sabéis, si no lo habéis pillado del todo, pues ir parando el vídeo, rebobinando, repitiendo las líneas, porque es una partida muy complicada de entender, pero bellísima, ¿no? Para el aficionado. Así que lo dicho, gente, espero que estéis siguiendo la acción con David Martínez cada día en nuestra página en Chess24. Y os mando un fuerte abrazo y un saludo para todos. A cuidarse y a ser buenos. Y si bebéis, no conduzcáis. Hasta luego. No debéis jugar este 5 tan prematuramente, ¿no? Si es por D6, simplemente alfil por D6 y cuando muevas la dama voy a zamparme a Facundo, ¿no? Algo que nunca queremos, ¿no? No debemos sacrificar a Facundo en vano. Ya decían, bueno, ya lo decían, ¿no? Hace un tiempo. Pues tras alfil por D6, perdón, tras B5, Anish Giri decide jugar G4, ¿no? G4, jugada de ataque, el plan de la blanca es siempre el mismo, ¿no? Tratar de atacar en el flanco de rey como si no hubiera mañana. H4, G5 son ideas muy naturales en esta posición, ¿no? Y si un peón llega a G5, las negras se tienen que preocupar muchísimo, ¿no? Otra jugada que no se os puede ir la cabeza es con alfil por B5, ¿no? Que, bueno, este sacrificio suele ser interesante cuando podemos ganar el peón de D6. En esta posición no es el caso, porque la dama se puede retirar a B8 defendiendo D6, ¿verdad? Entonces, bueno, uno puede pensar, oye, que con dama D3 parece que te ganó este peón, pero simplemente torre A6 y las negras están casi ganando la partida, ¿no? Ese sacrificio solo es interesante cuando podemos capturar el peón de D6 ganando 3 peones por la pieza, ¿verdad? Por tanto, aquí Anish juega G4, como hemos dicho, y aquí una idea muy interesante también, muy típica de las sicilianas, ¿no? Jugar G5, que parece que debilita el enroque corto, aunque de todas formas el negro le cuesta enrocarse en corto porque, ya os digo, la tromba de peones es bastante grande, ¿verdad? Y la jugada G5 es muy interesante, porque aunque abra línea, el caballo de D7 se va a colocar en la casilla D5 en un futuro, en la casilla E5, perdón, en un futuro muy próximo, y va a ser casi inexpugnable de esa casilla. Y aquí Anish Giri emplea la novedad, según mi base de datos, H4, ¿no? En una partida entre Grigoriev y Zak se había jugado alfil G2, ¿no? La idea es muy sencilla. Ahora sí que E5 una amenaza porque alfil B7 no es posible. Entonces, aquí una jugada como torre B8 sería natural. Por ejemplo, si G por F4, E5, entonces sí un cañonazo, ¿verdad? ¡Bum! ¿Verdad? Porque ahora alfil B7 no es posible y la torre de A8 está atacada. Pero bueno, aquí una jugada como torre B8 y la partida sigue, por supuesto, ¿no? Pero bueno, H4, novedad de Anish Giri, novedad muy interesante, tirando todos los peones en tromba. Y por supuesto el peón que las negras deben de capturar es el peón de F4, porque es el que habilita la casilla E5 para el caballo. Comer en H4 no ayuda para nada, ¿verdad? No ganamos la casilla E5 y la tromba de peones del blanco sigue siendo enorme, ¿no? Por eso, tras G por F4, bueno, pues las negras ganan la casilla E5, ¿no?
Ahora varias posibilidades. Anish Giri jugó alfil E2 y bueno, luego analizando la partida creo que he entendido por qué no ha jugado G5 directamente, ¿no? Porque G5 parece ser que una jugada que se nos va de las manos, ¿no? Avanzar la tromba de peones, como os digo. Ya que si H por G5, H por G5, esto parece que favorece muchísimo a las blancas, ¿no? Cuando el caballo se vaya, pues podemos entrar en H8, tenemos la jugada G6, como os digo, que ese está muy débil, y esto parece muy bueno para las blancas. Pero sin embargo, las negras tras G5 tienen la jugada caballo E5. Caballo E5 y tras dama por F4, caballo G4, ¿no? Caballo G4 sin abrir la columna H8 y bueno, pues las negras ahora amenazan el alfil de F2 y amenazan capturar en G5, ¿no? Tras dama por F4, H por G5. Bueno, aquí existe la jugada H por G5 y tras torre por H1, torre G por F6, un sacrificio de calidad muy interesante. Pero las negras simplemente, como os digo, pueden jugar caballo F G4 y ahora sí que la amenaza es H por G5 y el alfil de F2, con lo que parece que las blancas van a perder la pareja de alfiles y por eso... ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que os esté yendo de lujo en este miércoles, Ecuador de la semana. Ya empezamos a visualizar más de cerca ese ansiado fin de semana, ¿verdad? Lo primero me presento, como siempre soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro aquí con vosotros de nuevo para resumiros la partida del día de la jornada número 2 del supertorneo Norway Chess. Como todos sabéis, se está disputando en Noruega, reuniendo a muchos de los jugones de la élite mundial: Magnus Carlsen, Kramnik, Anish Giri, Maxime Bachelet-Graf, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la partida que vamos a ver hoy ha sido una completa locura. Ha sido un encuentro entre Anish Giri y Bachelet-Graf. Yo la verdad que he acabado fatal después de tratar de entender todo lo que estaba sucediendo. He acabado más loco que Homer Simpson sin cerveza. Así que imaginaros, casi llamo voluntariamente para que me ingresen en un psiquiátrico, porque la verdad que ha sido muy difícil de entender para mí. Todo lo que estaba sucediendo en el medio juego, líneas muy complicadas, pero a la vez ha sido una partida increíblemente emocionante, ¿no? De las partidas que nos gusta ver a los aficionados del ajedrez, ¿verdad? Así que sin más, me dejo de rollo y vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas, ¿no? Bueno, Anish Giri, que ya sabéis que venía de ganar la primera ronda, decide abrir con E4, ¿no? Jugando agresivo, ¿no? Después de la... Bueno, ya sabéis que en el torneo de candidatos hizo todo tabla, así que parece que ahora está buscando la victoria en sus partidas. E4, Maxime Bachelet-Graf juega C5, defensa siciliana. Ya sabéis que Bachelet-Graf es uno de los mayores expertos mundiales de la defensa Najdorf, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Anish Giri, caballo F3, D6. Y bueno, aquí como sabéis, como he comentado en otras líneas, alfil B5 es una de las líneas favoritas de Magnus Carlsen, que lleva posiciones muy sólidas del tipo que Magnus domina, ¿no? A la perfección. Pero bueno, aquí Anish Giri decide jugar D4 en línea principal, abriendo la posición, tras C por D4, potro por D4, caballo F6, atacando el peoncillo de E4, caballo C3, A6, ¿no? Hemos entrado en la defensa Najdorf, que como hemos dicho, Maxime Bachelet-Graf es uno de los mayores expertos mundiales, ¿no? Y aquí hay 1000 millones de líneas, ¿no? Pues la jugada alfil E2, la jugada F3, como vimos el otro día, en una de las partidas que comenté, ¿verdad? La jugada alfil E3, la jugada H3, que está muy de moda en los últimos años y que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y bueno, aquí en esta partida Anish Giri decide jugar alfil G5, ¿verdad? Una jugada muy natural de desarrollo. Nos preparamos para el enroque largo en el futuro, ¿no? Y bueno, aquí la jugada más normal es E6, ¿verdad? Como he comentado también en alguna otra ocasión, G6, fianchettarse es una idea muy natural en la siciliana, pero en esta posición en concreto no es una buena idea. ¿Por qué? Porque el diablillo come en F6 y trae por F6, la estructura de peones queda totalmente arruinada, ¿no? Tras una jugada como dama de 2 en roque largo, el peón de D6 puede sufrir mucho en el futuro, ¿verdad? Y tenemos un casillón para el caballo en D5. Por tanto, la jugada G6 no se suele emplear. E6, F4, tirando ya a Facundo al ataque, ¿no? Que ya sabemos que es un gran guerrero. Y bueno, F4, pues la verdad que tiene un propósito muy sencillo, ¿no? En algunas posiciones jugar E5. Aquí hay millones de líneas, ¿no? Precisamente, bueno, pues se puede jugar dama B6, que bueno, esto lleva a posiciones de peón envenenado, como se suele conocer, ¿no? Tras dama de 2, este peón, bueno, pues a esta línea de entrar en B2 se le llama la línea del peón envenenado. Las negras ganan un peón, pero a cambio las blancas tienen mucho desarrollo y la negra tiene una dama muy desplazada, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, aquí hay millones de análisis, millones de... Yo creo que Anish Giri decide jugar
alfil E2, ¿no? Una jugada que ahora sí que tras un G5, caballo E5, dama por F4, la casilla G4 va a estar cubierta, ¿no? Por supuesto, uno puede pensar, oye, Pepe, que a mí ese peón de F4, ya que no me lo has comido, no me lo vas a comer en la vida. Voy a jugar E5, ¿no? Para defenderlo. Bueno, esto sería un crimen posicional. No cometáis ese tipo de crímenes, ¿vale? Que incluso os pueden llevar a la cárcel por jugar este E5, ¿no? Y es que fijaros que Casillón tiene el potro en F5, ¿no? Aquí las negras están casi para abandonar, ¿no? Eso es un error estratégico muy importante que por tratar de mantener un peoncillo no debéis cometer. Bueno, pues tras el file 2, ahora la partida se jugó torre G8, una jugada muy natural que, bueno, que evita el avance G5, entre comillas, y presiona sobre el punto G4, ¿no? Y ahora vamos a tratar de comprender algo bastante complejo, ¿no? En la partida Anis jugó una jugada muy humana, que es la jugada torre de G1, ¿no? Que nos preparamos para jugar G5. Nos preparamos para jugar G5 y defendemos en G4, ¿no? La jugada más interesante, según la máquina, ¿vale? Era la jugada G5 directamente, ¿no? Y la verdad que ciertamente es muy interesante. Tras H por G5, H por G5. Aquí dos posibilidades. Vemos que torre por G5 no es la más adecuada debido a torre H8. Y cuando la torre vuelve, torre por, caballo por G8, ¡boom! E5. Y ahora la diferencia... Fijaros, vamos a tratar de entenderlo, es que tras alfil B7 existe un jugadón caballo por E6, ratatatatata, ¿no? La idea es que obviamente tras alfil por F3, caballo por C7, la blanca gana, pero si F por E6 existe la jugada dama H5, ¿no? Ahora que el caballo no está en F6, protegiendo la casilla H5. Tras rey de 8, una simple jugada como E por D6, alfil por D6 y dama F7, atacando el caballo de G8, forzándolo a saltar a F6. Ahora, tras dama por E6, es claro que aunque las blancas tengan pieza de menos, la posición es increíblemente favorable, ¿no? Estamos presionando en D6, el alfil viene a H4, ¿verdad? El alfil viene a B6, en algunas líneas, ¿no? Si el alfil se quita, el alfil viene a B6, ganando la partida inmediatamente, ¿no? Así que, bueno, esta línea es ventaja blanca clarísima, ¿no? Por eso en esta posición... Tras torre por G5, tras H por G5, las negras deben jugar caballo E5. Y tras dama por F4, caballo FD7, ¿no? Y esta posición es muy compleja, ¿no? Parece ser que la blanca tiene una ligerilla ventaja. No os dejéis la dama. Una jugada como torre H5, bueno, seguido de rey B1, torre F1, metiendo presión. La posición es de muy doble filo, ¿no? Como todas las posiciones en la Najdorf, ¿no? Ya sabéis, si sois valientes, atreveros con la Najdorf, ¿no? De eso sí tenéis que saber mucha teoría. Pero bueno, es muy interesante. Y bueno, aquí Anish Giri decide jugar torre de G1, que es una jugada imprecisa, ¿no? Debido a la potente reacción que existe aquí con la jugada D5, ¿no? D5 una jugada muy fuerte. D5 una jugada muy fuerte en esta posición. La idea es que tras E por D5, caballo E5... vais a ver la diferencia del haber incluido la secuencia de jugadas torre G8 y torre G1, ¿no? Porque podéis estar preguntando a vosotros, oye, ¿por qué antes de 5 no la ha jugado Maxime Vachier-Lagrave antes de torre G8? Pues vamos a tratar de entenderlo. Voy a ir un poquito más despacio en esta partida porque, como digo, es bastante compleja. La idea es que, bueno, si tratamos de jugar en esta posición directamente con negra, D5 tras E por D5, caballo E5, aquí las blancas tienen un recurso muy interesante que es la jugada D6. Y tras caballo por F3, D por C7 y las blancas no tienen demasiados problemas. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Con la torre en G8, en esta posición, torre de G1, ahora D5, E por D5, caballo E5, ahora la jugada D6 no es posible. Por caballo por F3, D por C7 y la torre está en G1 y no está en D1. Por tanto, el potro se puede zampar esa torre que está rica, tiene un curry bocata di cardinale, ¿no? Y entonces, ¿qué sutileza, ¿no? O sea, es decir, con la torre en G1, D5 es un cañón y con la torre en D1 las blancas se libran, ¿no? Por eso, tras caballo E5, las blancas no pueden jugar D6 y Anish Giri tuvo que jugar dama H3, ¿no? Y ahora, tras dama H3, la posición sigue siendo enormemente compleja. Maxime Vachier-Lagrave decide capturar en D5, ¿no? Ahora las negras, la verdad que están mirando a la casilla a G4 con demasiadas piezas, ¿no? Y aquí, según la máquina, alfil F3 era la mejor jugada, pero bueno, aquí a ver quién hace alfil F3, ¿no? Después de caballo por F3, alfil por G4, a ver quién calcula eso, ¿no? Aquí Anish Giri hizo una jugada también muy humana, ¿no? Que es la jugada torre 1, que evita momentáneamente la captura en G4.
digamos, sí, caballo por G4, simplemente alfil por G4 y alfil por G4, dama de 3. No es que la evite, pero la posición huele a compensación por parte de las blancas, ¿no? Es decir, aquí una jugada como rey F8, caballo F5, las blancas tienen mucha compensación, ¿no? El diablillo viene a la casilla de 4 y bueno, el rey negro está medio en pelotas, ¿no? Ahí. Así que, bueno, pues torre 1, una jugada muy humana, pero Maxime responde con rey F8, bueno, jugada profiláctica, ¿no? Ahora sí que quizás estamos preparados para continuar con el ataque en el flanco de rey, ¿no? Con B4, ¿no? Jugadas de ese estilo. Y bueno, las blancas no es que puedan hacer demasiado, ¿no? Y también estamos amenazando ahora capturar en G4, ¿no? Y por eso Anish Giri realiza la otra jugada humana, que es caballo F5, interponiéndose al diablillo de F5, ¿no? Y vais a ver que la posición ya es extremadamente compleja para las blancas, ¿no? Maxime Bachela-Graf decide jugar alfil por F5, G por F5, y ahora vais a ver que aquí las casillas negras, si los alfiles de casillas negras no estuvieran, las casillas negras para la blanca están increíblemente débiles, ¿no? Existe la casilla E3, existe la casilla G3 para la torre, que puede entrar con gran dolor, ¿verdad? Y bueno, pues por eso alfil C5 una jugada muy natural, ¿no? Cambiando el alfil que controla las casillas más débiles del blanco, ¿no? Tras un cambio de alfiles de casillas negras, jugadas como torre G3 son posibles, como D4, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a ver que ya la posición es muy difícil para las blancas. Anish Giri jugó dama F1, que parece muy fea, pero una jugada como torre F1, que parece más natural, viene diablillo F2, torre F2 y torre G3, ¿no? Ahora la torre puede entrar. Tras dama H2 existe un doblete, caballo G4, y luego, bueno, ganamos la calidad. Y tras dama H1, que parece más humana, existe aquí una jugada, torre por C3 con grandísimo dolor. Tras dama por C3, fijaros qué cantidad de jugadas. Dama por A3, dama 1, salta el potro a E4, ¿no? Viene la torre a C8. El rey negro está hiper seguro aquí. Así que, bueno, esta posición las blancas tienen que abandonar a la voz de ya, ¿no? Y bueno, pues tras dama F1 la posición es muy similar. Ahora, partidas que se han jugado, que también es muy complicado entender qué está sucediendo en cada momento, ¿no? Más posibilidades. Bueno, pues la jugada caballo BD7, que precisamente evita este 5, la jugada alfil E7, la jugada dama C7 y la que se jugó en la partida H6, ¿no? Y bueno, pues aquí alfil H4, jugada lógica, ¿no? Manteniendo la clavada. Y aquí se juega dama B6, ¿no? Pues vamos a entrar en líneas de peón, bueno, en líneas parecidas a las del peón envenenado, pero con el peón en H6, ¿no? Y aquí, en esta posición, obviamente el negro está amenazando comer en B2, ¿no? Con lo que estaría luego atacando el caballo de C3. Y bueno, pues parece que las negras pueden estar muy bien. Obviamente el blanco tiene que hacer algo al respecto. Una de las posibilidades es jugar dama de 2, ¿no? Precisamente pasando de ese peón de B2. Y bueno, tras dama por B2, torre B1, dama 3. Como os digo, aquí hay 1000 millones de líneas. Caballo B3, alfil por F6, E5, F5... Y es muy complicado, ¿no? Pero bueno, como en la partida no se ha jugado esto, no nos vamos a detener demasiado. Anish Giri decide emplear otra jugadilla que es muy útil, que es la jugada A3, ¿no? Que parece una tontería y dice, oye Pepe, aquí deja de contarme milonga ya, deja de contarme tu vida, ¿por qué no me puedo zampar ese peón de B2 que está tan jugoso, que no me ha dado de comer hoy mi madre y, tío, que me lo quiero comer? Pues no os lo comáis porque no seáis agoniosos, ¿verdad? Y no lo queráis todo para vosotros, porque si coméis el peón de B2, precisamente el propósito de A3 es que tras caballo A4 no tenéis la casilla B4 para retornar con vuestra dama, y precisamente la donna está perdida en esta posición, tenéis que abandonar porque os han atrapado la dama. Por ello, dama por B2 no es posible, ¿no? A mí este A3 me gusta mucho, me parece una forma muy elegante de parar el dama por B2, ¿no? Por eso las negras aquí deciden desarrollar con alfil E7, ¿no? Jugada muy natural. Y ahora alfil F2. Esto prácticamente se emplea se ha empleado en todas las partidas en esta línea. Ahora, obviamente, no podemos seguir desarrollando fácilmente el flanco de dama. Tras dama D2, ahora sí que las negras pueden capturar en B2, porque la torre de A1 está tocada y caballo A4 no se puede por dama por A1. Por ello la jugada alfil F2. Dama por B2 sigue sin ser posible y ahora amenazamos una amenaza muy concreta como es caballo por E6, ¿verdad? Digamos, sí, las negras no hacen nada al respecto. Caballo C6, ¡pum! Caballo por E6, atacando a la dama de B6 y bueno, el caballo viene a G7. Total, que la partida está medio ganada, ¿no? Por ello, las negras en esta posición normalmente se retiran de esa diagonal. La dama vuelve a C7, que es la casilla más natural de la dama, de donde controla el avance de las blancas con E5.
Y aquí Anish Giri decide jugar dama F3. Es una de las casillas más apropiadas para la dama, ¿no? Puesto que en muchas líneas esta diagonal se puede abrir tras un posible B5 de las negras, ¿no? Y las blancas siempre tienen ideas con E5 para mirar a esa torre de A8. Además nos preparamos para el enroque largo y defendemos el peón de E4. Y la dama desde F3 también apoya un posible avance del peatón a G4, ¿no? Bueno, aquí Maxime Bachela-Graf opta por caballo BD7, jugada de desarrollo natural, controla E5, que es la casilla más importante, y bueno, aquí enroque largo. Enroque largo, B5, como os digo, es la jugada, una de las ideas principales en la Naidov, y aquí en mi base de datos, pues ya solo había 6 partidas con esta posición. Es cierto que algunas entre grandes maestros, pero bueno, aquí es necesario comentar ya algunas ideas que surgen en este tipo de posiciones. Oye, uno puede pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa aquí? Si te juego E5 no gano ya la partida. Aquí parece que E5 ataco el caballo y ataco la torre, ¿no? Pues siempre existe la jugada alfil B7, que se opone a la captura en A8, por supuesto, gana un tiempo y luego el peón de E5 va a caer. Así que